ahorita vamos a trabajar con las curvas ortogonales. Estas curvas ortogonales, pues, surge de algunas expresiones ya específicas. Quiero comentar de que desde los estudios que se han tenido de la geometría analítica, nosotros podemos recordar de que teníamos dos rectas que, por ejemplo, en las rectas, si ustedes se recuerdan, la llamábamos como L1, L2, que no son paralelas a los ejes coordenados, sino que en este caso son perpendiculares. Y pues nosotros tendríamos que recordar en el caso de utilizar el término de perpendicular, que nosotros utilizábamos los términos de, permítame un momentito que se me apagó la tablet. Ahí está. Que utilizábamos el producto de M1 por M2 igual a menos 1 para representar a estas expresiones. Entonces, por eso es la razón que nosotros teníamos, por ejemplo, de una gráfica que podríamos encontrar sus expresiones perpendiculares a partir de sus pendientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una de las gráficas tiene la siguiente estructura, por ejemplo, menos un medio de x más 1. Entonces, nosotros podemos tener ya algún conocimiento específico que tenemos un punto que cuando x es 0, y es 1. Que eso lo podemos ver a la hora de sustituir ese valor acá, ¿verdad? Entonces, viendo la pendiente de esta ecuación, lo que nosotros hacíamos era tomar esa pendiente y despejar el M2. Y ya nos quedaba que esta expresión pues era igual a 2. Entonces, esto ya podíamos nosotros sustituirlo en la nueva función, que si ustedes se recordaban, lo que nosotros utilizábamos era una expresión con la ecuación de la recta, que es y menos y1 es igual a la pendiente x menos x1. Y teniendo los datos, pues ya sabemos de que aquí sustituiríamos el m sub 2. El y1, pues en este caso representaría al 1 que tenemos acá. Y al x1, pues representaría este valor que nosotros tenemos aquí, que sería el 0. Entonces, haciendo el producto de esto, pues nos quedaba 2x. Y 2 por 0 nos da 0. Entonces nosotros podíamos despejar esta expresión sumando en ambos lados este valor. Pero vuelvo a repetir, aquí estas expresiones, esta expresión que nosotros tenemos acá, es perpendicular a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la parte de la perpendicular. Pero en el caso de cuando nosotros hablamos de curvas ortogonales, nosotros aquí tendríamos que señalar las curvas. En este caso, no hablaríamos de pendientes, sino estaríamos hablando de curvas. Y vuelvo a repetir, en este caso las curvas las vamos a representar de esta manera. Curva 1, por ejemplo, curva 2. Eso sería la parte que nosotros podríamos señalar. Pero vuelvo a indicar que en este caso estas curvas se van a decir que son ortogonales en un punto. Sí, y solo sí. Sí, solo sí, si sucede esto. Que las tangentes, aquí ya no hablaríamos de pendientes, sino de tangentes. Si la tangente 1 y la tangente 2 son perpendiculares. Eso sería lo que nosotros estaríamos diciendo, que son ortogonales en un punto, sí y solo sí,
las tangentes, tangente 1 y tangente 2, son perpendiculares en el punto de intersección. Entonces podemos observar estas situaciones, por ejemplo, que nosotros tuviéramos una curva. Vamos a colocar aquí esto para que ustedes puedan observar esta situación. Permítanme un momentito. Por ejemplo, vamos a partir de aquí. Imaginémonos de que tenemos una curva. Entonces vamos a tener, a partir de esa curva, pues imaginémonos de que vamos a tener unos puntos, unas tangentes. A este le llamaríamos tangente 1, por ejemplo. Y a este le podríamos llamar tangente 2. Recuérdense que si son perpendiculares, estaríamos indicando de que estos tienen un punto, y los ángulos que se forman en este caso representarían a los 90 grados. Entonces, imaginémonos de que la curva 1 sería esta, por ejemplo. Esta sería la curva 1. Entonces, la curva 2 tendría que ser, tomando la idea de la otra tangente. Entonces tendríamos que tener que la curva 2 estaría más o menos por acá, para poder buscar y observar que son tangentes en un punto específico. Entonces aquí vamos a trabajar con estas ideas específicamente para poder generalizar estas curvas ortogonales. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a tomar la primera derivada. Por ejemplo, vamos a tomar que esta sería menos 2xy partido 1 más x al cuadrado. Entonces vuelvo a repetir que en este caso nosotros estamos teniendo una ecuación diferencial. Si ustedes observan, por eso es la representación de una ecuación diferencial en esta parte que nosotros observamos aquí. Entonces nosotros vamos a decir que esta parte va a representar una situación sí. Entonces, esto va a representar una situación específica de las curvas que nosotros vamos a ir observando. Entonces, aquí estaríamos pensando en que las rectas tangentes, pues, como les dije, serían perpendiculares. Y si hablamos de perpendiculares, la tangente 1 por la tangente 2 nos tendría que dar menos 1. Por lo tanto, la tangente 2 es igual a menos 1 partido la tangente 1, que sería la parte que nosotros tomaríamos. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos aquí representaría a esa tangente que nosotros podríamos observar en esta parte. Entonces, podemos hacer la sustitución de que t sub 2 va a ser igual a menos 1 partido menos 2xy partido 1 más x al cuadrado. Entonces, utilizando el producto de extremos por extremos, pues ya sabemos de que este sería así: multiplicaríamos extremos por extremos y medios por medios. Y a la hora de dividir dos números negativos nos daría un resultado que es positivo, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 1 más x al cuadrado partido 2xy. Aquí lo que estaríamos diciendo prácticamente con esta nueva representación, que la derivada de 1 más x al cuadrado partido 2xy representaría que serían ortogonales. Esta expresión es ortogonal a esta expresión que nosotros tenemos acá. Bueno, utilicemos la separación de variables para poder resolver esta situación. Vamos a
tomar la derivada de y respecto de x es igual a 1 más x al cuadrado partido 2x, xy. Utilicemos, vuelvo a repetir, la separación de variables. Aquí nos quedaría y de y acá nos quedaría 1 más x al cuadrado partido 2x de x. Podemos encontrar la integral en ambos lados. La integral de esta expresión, ¿cuánto nos quedaría? A ver, recordemos. Y al cuadrado partido 2. Y al cuadrado partido 2. Y esto le sumaríamos una constante, llamémosle constante 1. Ahora, para esta expresión yo aconsejaría que separáramos las fracciones. La primera pues, sería 1 partido 2 partido x, más la segunda que sería la integral de x al cuadrado partido 2x de x. Entonces, vamos a continuar esto. ¿Perdón? Ahí se podría simplificar eso. Sí. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupe. Y al cuadrado partido 2. Permítame un momentito. Permítame, solo voy a sacar los chuchitos. Bueno, miremos entonces esta situación acá. Como había dicho Selena, aquí podemos buscar expresiones que nos faciliten el hacer la integral. Por ejemplo, el 1 medio es una constante. La podemos sacar de acá y nos quedaría 1 partido de x. De x. Ahora aquí podemos hacer una división y el 1 medio todavía sigue estando acá. Entonces podríamos decir que x al cuadrado entre x nos da x de x. Perdón, ¿alguien habló? Sí, licenciado. Antes de integrar, ¿qué lo que hizo? ¿Qué aplicó la separación de variables? Antes de integrar hice la separación de variables, así es. Y por eso se canceló la y. Por eso de que nos quedó y al cuadrado partido 2 más c. Y, o sea, ya hicimos la integral de esto y se canceló pues, la diferencial, ¿verdad? Sí, pero en el caso de 2xy, ¿dónde quedó la y? Es que multiplicamos en ambos lados la y para dejar el término y con la diferencial. Sí, de una vez, dice, ya entiendo, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, y al cuadrado partido 2 más la constante 1. Ahora miremos acá. ¿Cuánto sería la integral de 1 partido x? ¿Cuánto nos quedaría? De x. ¿Perdón? Si me acuerdo, es el logaritmo del valor absoluto de x. Más una constante, ¿verdad? ¿Y Sí. cuál sería en este caso la integral que nosotros tenemos aquí? Sería x al cuadrado partido 4. Partido 2 y multiplicado por un medio nos da el 4. X al cuadrado partido 4. Pues entonces podemos dejar esto de esta manera. Entonces aquí nos quedaría más x al cuadrado partido 4 más un c3. Sabemos de que todas las c las podemos trabajar y nos quedaría una constante. O sea, en este caso, si yo opero todas las constantes, pues me quedaría prácticamente una constante. Entonces podemos ir dejando esto de la siguiente manera. Vamos a dejarla como una constante 4. Si ustedes observan, para poder despejar el valor de y o poder dejar por lo menos el y en términos de que tengamos un coeficiente entero, podemos multiplicar 2 por todo. Entonces nos quedaría y al cuadrado es igual a 1 medio del logaritmo natural de x. No, aquí sería multiplicado por 2, nos daría solamente el logaritmo natural de x. Y esto multiplicado por 2 nos quedaría x al cuadrado partido 2. Y en el caso de multiplicar 2 por esto, pues ya nos quedaría la constante especial. Vuelvo a señalar, aquí lo que nos va a quedar son unas curvas
una familia de curvas ortogonales por las constantes que tenemos acá. Entonces, podemos ir observando cómo es que esto puede ir sucediendo o podemos ir viendo cómo esto puede ir familiarizándose con aspectos de una situación. Por ejemplo, si yo hago la integral de esta expresión que tengo acá para ver cómo nos quedaría de igual manera esto, porque esto es una tangente, esas son las tangentes que estamos hablando. Pero miremos de esta tangente cómo podríamos obtener la trayectoria de una función. Iremos, vamos a hacerlo en la siguiente hoja. Vamos a ver. Entonces aquí tendríamos la derivada de y respecto de x, haciendo la expresión de Leibniz. Y vamos a utilizar la separación de variables. Que si usemos la separación de variables, aquí nos quedaría 1 más x al cuadrado de... Vamos a ver cómo lo podríamos dejar, porque la idea es que dejemos los términos de x de un solo lado. Entonces nos quedaría la derivada de y dividido dentro de y. Y en este caso nos quedaría menos 2x partido 1 más x al cuadrado de x. Ahí estamos. Ahí tenemos ya la separación de variables. Hagamos la integral en ambos lados. La integral de esta parte, ¿cómo nos quedaría? Aquí sería. Logaritmo natural del valor absoluto de y. Ajá. Más una constante, ¿verdad? Sí. Y ahora miremos acá. El Ahí hacemos 2. El 2 es una constante, la podemos sacar de acá. menos Menos 2. 2, saquemos de una vez. Y nos va a quedar x partido 1 más x al cuadrado de x. ¿Cuál sería la integral de esto? A ver. Medio logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. ¿Por qué método lo hizo Celeste? Sustitución. Muy bien. ¿Cómo dijo que quedaba? Sería, bueno, ahí menos 2 por un medio logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. De 1 más x al cuadrado. De x, ¿verdad? Ah, no, más c. Este sería prácticamente. Entonces podemos observar que aquí se cancelan estos términos. Y pues prácticamente tendríamos que las constantes a la hora de operarlos, pues nos quedaría una expresión, vamos a colocarlo como una constante ya general. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Pues podemos despejar en el caso de y. Entonces nos quedaría la exponencial podemos colocar, por ejemplo, aquí logaritmo de 1 más x al cuadrado por c. Y podemos ver otra función, las propiedades de los logaritmos, podemos colocar logaritmo de 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1 por c. Podemos hacer separación de la exponencial, nos quedaría la exponencial logaritmo de 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1 por la exponencial de esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, prácticamente esto se cancelaría y nos quedaría 1 partido 1 más x al cuadrado. Y ya sabemos de que una exponencial elevada a una constante, pues nos va a quedar una constante. Por lo tanto, la expresión que nos queda es c partido 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos la familia de funciones que teníamos al inicio. Entonces, podemos decir que estas dos familias que tenemos son ortogonales. Son ortogonales. Y eso lo tomamos a partir de conocer la tangente de una de las expresiones. Entonces, miremos acá. Vamos a utilizar GeoGebra para poder visualizar esta
esta parte de las gráficas, de estas trayectorias ortogonales. Entonces, quiero que observen cómo quedarían estas expresiones ya específicamente utilizando variables. Entonces, solo permítanme un momentito que abra el programa. Vamos a ver, se cerró. Permítanme un momentito que está un poco lento hoy. Perdonen la lentitud de mi computadora. Bueno, miremos acá. Vamos a ver estas dos trayectorias. Y después vamos a ver las rectas tangentes para que... Vamos a graficar estas dos ideas para que ustedes puedan observar que efectivamente las tangentes pasan por un punto y se puede observar la separación de las trayectorias ortogonales. Entonces vamos a graficar la primera trayectoria ortogonal, que sería y es igual vamos a poner aquí un número cualquiera para poder sustituirlo por el deslizador que vamos a colocar aquí. Entonces vamos a colocar aquí. Sí. Vamos a colocar que el valor que vamos a colocar aquí, en lugar de A, vamos a colocar C. Vamos a ver. C. Vamos a poner desde menos 10 a 10 para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces ustedes pueden observar, si yo coloco dejando el rastro de esta expresión, vamos a ver cómo nos quedaría la familia. Todavía no he cambiado esto, perdón. Miren, pues aquí ya estoy colocando y ni siquiera he puesto aquí que este C. Vamos a cambiar acá. Ahora sí. Entonces podemos ir observando el cambio. Todavía no lo ha agarrado, no lo ha reconocido. Permítanme un momentito. No lo ha tomado. Es que C mayúscula. Lee creo que lo tiene como mayúscula. Cabal, eso le iba a decir. Sí, ahí estamos. Entonces podemos observar la familia de funciones que se van formando a partir de esta expresión que nosotros tenemos acá. Pero esta sería de la familia de funciones que nosotros tenemos inicialmente. Ahora miremos la ortogonal. La ortogonal teníamos, según lo que, vamos a ver cómo nos había quedado la ortogonal, es, recuérdense de esto, x al cuadrado, por favor si me ayudan a recordar esta expresión, y al cuadrado es igual al logaritmo natural de x más x al cuadrado partido 2 más c. Esta c no necesariamente tiene que ser igual a la anterior, que quiero contar eso también. Vamos a ver. Ayúdenme a recordar la expresión. Y al cuadrado es igual a, ¿qué habíamos dicho? Logaritmo natural De x. de x. Más Ajá. x cuadrado. Más x al cuadrado. Dividido 2. Ajá. Más c. Más c. Sí. C. Vamos No la a constante. colocar aquí un 2 aquí porque vamos a colocar un deslizador distinto al anterior. Entonces vamos a poner un 2 para que utilicemos un deslizador aparte de esto. Vamos a ver aquí. Vamos a poner otro deslizador.
Solo que a este le vamos a llamar C sub 1. Y vamos a poner lo mismo de que tengamos de menos 10 hasta 10. Ok. Ahora nos vamos a cambiar de una vez el deslizador que tenemos acá. Solo que no quiere, ahí está. C sub 1, que nuevamente creo que está en mayúscula la C. Ahí está. Presionamos Enter. Y podemos ir observando. No lo tomó, salió como signo de interrogación. C sub 1. Vamos a tener que cambiar de renombrar esta C porque no la está. Vamos a ver, 1. Ahí estamos. Entonces, si observamos, vamos a poner en interacción, en animación a las dos curvas. Quiero que miremos cómo es de que se va afectando. Solo que esta no la habíamos puesto. Ahí podemos observar que esta sería la segunda curva. Vamos a ponerle también que se mire su rastro. Entonces, ahí podemos observar cómo es que trabajaría las dos curvas. Sin embargo, vuelvo a repetir, es importante que consideremos las tangentes. Miremos las tangentes, como habíamos tenido. Esta era la primera tangente y esta era la segunda tangente. Entonces, la vamos a graficar aquí para que la miremos. Sí. Ay, Dios mío. Vamos a poner y es igual a menos 2xy dividido 1 más x al cuadrado y la otra es y es igual a 1 más x al cuadrado 1 más x al cuadrado partido 2xy. Bueno, entonces vamos a quitar el rastro que habíamos colocado acá para que ustedes puedan ver la situación. Solo déjenme quitar el rastro de ambas. Esta era la primera, quitemos el rastro. ¿Y la segunda? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Esta era la segunda. Quitemos el rastro. Bueno, entonces prácticamente podemos observar las curvas que nosotros estamos observando aquí, las tangentes prácticamente, serían paralelas a estas curvas que nosotros vamos teniendo. Independientemente de la curva que nosotros vamos teniendo, vamos a ir observando cómo sucede esta situación en las diferentes curvas que nosotros podemos ir viendo acá. Entonces, esta sería la parte en que nosotros podemos ver. Vuelvo a señalar que si nosotros miramos las curvas, podemos ver específicamente cómo es que estas van respetando la trayectoria que se les va asignando. Y pues ese en definitiva el poder visualizar este aspecto en estas situaciones. Entonces estas serían las curvas que harían con las partes ortogonales. Muy bien. Entonces, si nosotros miramos, pues yo espero que
que se pueda ir visualizando diferentes aspectos. Pero yo voy a dar unas curvas y quiero que ustedes encuentren las familias de las curvas ortogonales que se van a ir teniendo para que así puedan tener. Por ejemplo, si yo les dijera que la primera expresión, la primera familia de curvas es este. Entonces, tendríamos que encontrar la otra curva que fuera ortogonal para poder saber cómo quedarían las dos funciones, encontrar las tangentes. Ya sabemos que las tangentes, pues sería la parte de poder expresar esto como una diferencial, o sea, al derivar estas expresiones, pues nos va a quedar la tangente. Miremos si nosotros derivamos esta trayectoria, cómo nos quedaría la derivada bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es despejar la constante, ya está despejada. Después vamos a derivar respecto de x. ¿Cómo nos quedaría esta expresión que tenemos acá? La derivada de la primera expresión. A ver. 3 de x. ¿Perdón? 3 de x. 3. En este caso, el 4y. Este va a ser 4 por y', la derivada de esta expresión. ¿Y la derivada de la constante? 0. 0. Podemos despejar esta expresión que nosotros tenemos acá, que nos quedaría y' es igual a menos 3 dividido 4, 3 cuartos. Prácticamente esta sería la tangente de esta familia de curva que tenemos acá. Esta sería la tangente 1. Y como sabemos, tangente 1 por tangente 2 es igual a menos 1. Entonces, ¿a qué sería equivalente el tangente 2? Pues utilizando los conocimientos de álgebra que nosotros sabemos es de que sería la inversa de esta, y cambiando el signo, ¿verdad? Sería 4/3. Entonces, ya con esta situación, nosotros podemos observar que podemos utilizar la expresión que nosotros tenemos aquí para decir que esta sería la tangente ortogonal de la que tenemos acá. O sea que este sería 4/3 de esta expresión. Por lo tanto, si nosotros queremos derivar esto por medio de la separación de variables, nos quedaría dy sobre dx es igual a 4/3 de esta expresión que nosotros tenemos acá. Podemos utilizar aquí algún tipo de expresiones para que nos puedan facilitar la integración y para poder obtener un resultado específico. Por ejemplo, podemos multiplicar, ya que no tenemos variables acá, podemos hacer el producto de esto de tal manera que nosotros pudiéramos tener algo específicamente acá. Y si integramos, pues nos va a quedar 3y es igual a 4x más una constante. Si separamos esta expresión, pues vamos a tener ya una familia de curvas que sería 4x menos 3y es igual a C1. Que esa sería prácticamente la expresión que nosotros tomaríamos. Entonces, esta curva, que ya sabemos cómo que realmente son rectas, son perpendiculares. Y estas pues serían sus tangentes. Vuelvo a repetir que esto que estoy señalando aquí serían sus tangentes. Entonces yo les pediría lo mismo, tomando en consideración este aspecto que estoy señalando. Vamos a hacer la siguiente. Y siempre pues yo la resolvería. Pues aquí tenemos, obtenga la trayectoria
las trayectorias ortogonales de la familia de curvas dadas. Y nos dan la expresión, que en este caso, la expresión que vamos a tener es y es igual a x partido 1 más c1 por x. Bueno, dejaríamos el tiempo para que ustedes puedan resolverlo.